ponentes. Quiero recordarles que tenemos la convocatoria para el tercer seminario internacional América Latina y el Caribe y China, condiciones para el siglo XXI. La convocatoria está abierta, la encuentran en el portal, afuera hay trípticos con información, entonces están a perfecto tiempo de inscribirse y de hacer una ponencia. Entonces, ese es el primer anuncio que quiero hacer. El segundo es que en el mes de marzo vamos a tener la visita del doctor Dieter Ernst de la Universidad de Honolulu en Hawái, en el marco de la Cátedra México-China, y va a hablar de las redes de producción globales. Son 3 conferencias, inscríbanse por favor, son totalmente gratuitas y las inscripciones están abiertas. También les quiero comentar que ya están en nuestro portal los 2 últimos números de los cuadernos del Sechimex, que los pueden bajar gratuitamente también o los pueden revisar aquí. Entonces, esas son las informaciones del día. Mañana tendremos otras muchas. Hoy son esas. Bien, la sesión de hoy es una muestra de que en el Sechimex trabajamos en equipo. Y entonces está a cargo de 2 miembros muy importantes del centro. En primer lugar, el doctor Enrique Dussel, a quien conocen, el coordinador del centro, y el doctor Sergio Martínez, profesor de tiempo completo de la UNAM y miembro de tiempo completo del Sechimex. Entonces, no me detengo más, les damos la palabra, conocen la mecánica y al terminar la exposición ya saben que vamos a tener un intercambio de ideas, un debate. Muchas gracias a los dos. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su participación. Miren, pues muy contentos de poder compartir con ustedes los resultados, yo diría los principales resultados de un documento que elaboramos conjuntamente con el doctor Sergio Martínez Rivera, con el título La diáspora china en México, asociaciones chinas en México, los casos del Distrito Federal, Mexicali y Tapachula. A mí me parece que es, en fin, refleja un poco la diversidad de los trabajos que venimos haciendo en el Sechimex. No todo es comercio, inversión, fracciones arancelarias y normas de la cadena de partes automotriz y el Telecam, que hay mucho más que eso, por favor. Me parece que el documento se inscribe, en fin, con todo un grupo todavía reducido, pero interesante, de colegas historiadores, sociólogos, también economistas, y otros que no provienen del sector académico, como veremos en un momento, y que busca pues, profundizar y conocer la inmigración china en México, que como yo destacaría, pues ha sido muy tortuosa, muy complicada, muy conflictiva, ¿no? Estamos en estos días, no recibo ningún centavo por el comercial, pero hay una muy bonita exposición ahí de 303 en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, no puedo más que invitarlos, ¿no? Refleja un negro y triste apartado de la historia post-revolucionaria mexicana, ¿no? Más de 303 asesinados chinos por ser chinos, ¿no? Temas que de nuevo en temas de comercio y de coyuntura al 2015 se nos olvidan rápidamente, ¿no? Acá la intención es el documento, esperamos que se publique próximamente en algún lugar, pero nos parecía importante compartir con ustedes un esfuerzo empírico importante, ¿no? El trabajo resultado de una cooperación que hicimos con el doctor Ariel Armon, y algunos lo conocerán, él es politólogo, estuvo hasta hace poco, fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Miami, y el doctor Alejandro
invitación, creo que ahí los dos más bien nos sentimos contentos y halagados de poder participar, y es un esfuerzo mayor que se está haciendo sobre el tema de la inmigración china en América Latina. Por ahí en mayo haremos un taller sobre el tema con un grupo de colegas que vendrán de Argentina, Brasil, Perú y otros países. En un principio más bien un taller. Si hay alguien de los aquí presentes que estuviera interesado en participar en este taller, que no es porque se diga nada top secret, pero sino simplemente porque la dinámica es más bien de una dinámica redonda y rectangular, donde no se busca excluir a nadie, pero donde se busca una discusión entre los participantes. Si hubiera alguien particularmente interesado en participar, les pido que se acerquen ahí a Sechimex o conmigo, con gusto los invitamos, pero en un principio, de nuevo, no va a ser un evento público. Entonces, como resultado de este esfuerzo, el año pasado buscamos integrarnos a un tema que me parece de la mayor relevancia, que de nuevo entre periodicazos, coyunturas, discusiones, debates diversos que se dan, pues se nos olvida, ¿no? El tema ahí de la diáspora china en México y el tema de las asociaciones chinas en México, con diferencias y características muy diferentes entre países latinoamericanos y en Estados Unidos, como veremos en un momento. Yo terminaría esta breve introducción antes de darle la palabra a Sergio y volver después al final con un grupo de conclusiones adicionales a las que presente Sergio, simplemente invitarlos a un tema que sorprendentemente ha sido bastante poco analizado, ¿no? Es decir, nos encanta el tema de China es la primera economía del mundo, China es nuestro segundo socio comercial, China, puntos suspensivos, y el tema de las asociaciones chinas en México sorprendentemente es un tema históricamente y en la actualidad muy dejado de lado, y en donde uno de los objetivos del proyecto, que la verdad es que fue desapareciendo y tendremos que retomarlo en otro momento, es el tema que nosotros conocemos en México en términos de la migración mexicana a Estados Unidos, el papel que las asociaciones pudieran jugar en un diálogo México-China, y más aún el papel que pudieran jugar en términos de inversión, de comercio y muchas otras áreas. ¿No? Es un tema que, pues si ni siquiera estamos muy claros de quiénes son las asociaciones chinas, cuáles son sus características, diferencias que vamos a abordar en un momento, históricas, objetivos, etcétera, pues mucho más difícil será abordar el tema de si estas pueden ser funcionalizadas, más allá de que quieran funcionalizarse como tal, ¿no? Entonces, es un tema, de nuevo, me parece extremadamente apasionante como académico, pero me parece que tiene implicaciones políticas y de muchas otras índoles, y en donde, en fin, hay con un grupo de estudiantes, no puedo más que invitarlos, y termino señalando, ustedes recordarán, pues han estado acá empresarios, estos empresarios de Marco Polo, los empresarios mexicanos vinculados a Tepito, por ejemplo, han estado acá empresarios vinculados a la Cachimex. Este semestre, una de las últimas conferencias será de otra agrupación de empresarios chinos, pero nos encontramos con una creciente heterogeneidad en donde en general somos bastante ignorantes al respecto, ¿no? Entonces, inicio, y vamos a terminar con eso, con una invitación a tomar el tema mucho más en serio, esta diáspora china y estas asociaciones chinas en México con toda su heterogeneidad y diversidad, ¿no? Muchas gracias, y entonces le doy la palabra a Sergio y retomo al final algunos pasos. Bien, pues, de igual modo, muchas gracias por su asistencia. Como ya lo mencionaba el doctor Buse, pues este tema, por lo regular, el tema de la inmigración se ha manejado desde una perspectiva histórica. Cuando nosotros empezamos a
tema, estar diseñando la metodología, que era junto con la Universidad de Miami, Centro de Estudios Latinoamericanos. El primer reto era rebasar justamente estas limitaciones un tanto bibliográficas, es decir, la información, ver cómo podíamos nosotros estar estructurando y definiendo una ruta de trabajo. Entonces, ahí, en ese sentido, lo que empezamos a hacer, parte de la metodología, pues es enfrentarnos, acercarnos a los especialistas, muchos de ellos que tienen bastante tiempo trabajando, como Mónica 5, otros miembros de las asociaciones chinas, empresarios, todos para que dieran su punto de vista. Habría que señalar entonces que este es un tema, como ya también se mencionó, que trata de rebasar esa limitante, o más bien ese aspecto de solamente concentrarse en las relaciones con China desde un punto de vista macroeconómico. La idea es acercarnos a este análisis de la paradiplomacia del área local, para estar viendo justamente cómo hay una serie de relaciones que incluso, luego me atrevería a decir, suelen ser más dinámicas que las propias relaciones a nivel diplomático. De prueba de ello tenemos los hermanamientos en la Ciudad de México, el hermanamiento que en la Ciudad de México y los bastantes que hay en todo el país, que también, claro, hay que señalarlo, hay que hacer una evaluación de cuál ha sido su dinámica en los últimos años, desde aquel primer hermanamiento que se designa en 1985 en una ciudad, la ciudad de Acapulco, y ya con otra ciudad china, y a partir de ese momento, pues bueno, hay una serie de trabajos que, repito, tienen que ser analizados. Entonces, el tema en este sentido es rebasar este análisis. La idea es entonces, decíamos, rebasar este terreno. Nos íbamos encontrando poco a poco con algo interesante, por ejemplo, con los trabajos de Alejandro Portes, quienes estudian y analizan en Estados Unidos cómo es la dinámica de estas instituciones o asociaciones. Ellos logran identificar que hay alrededor, al año 2012, alrededor de 2.000 asociaciones chinas de distinta índole, desde distintos tamaños, y que ellos, al analizar su dinámica en términos de vinculación y de correlación en distintas áreas, como es la política, la económica, la social, la cultural, se dan cuenta de que son positivas la mayor parte de las veces. Estamos hablando que desde que se impulsan las actividades económicas al día de hoy, predominantemente en el sector terciario, hasta la parte ya de cómo sus descendientes chinos, los de reciente migración, se van incorporando en áreas totalmente diversas también, y eso ha propiciado que haya una mayor diversificación de la cultura china y aceptación, al menos en esta ámbito. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de analizar en un primer momento es ver si esa dinámica que se presenta en Estados Unidos, las asociaciones chinas en México también logran tenerla de esa forma, si logran tener esa dinámica. Un tema muy importante aquí es el tema del transnacionalismo, como ellos lo definen metodológicamente, es decir, no solamente definir la relación que debe existir entre las propias asociaciones al interior del territorio norteamericano, sino también el vínculo que tienen con China. Sabemos que históricamente pues, las asociaciones chinas de antaño pues, tienen ese vínculo, esa comunicación, y no nada más sobre esta parte cultural, ese vínculo que siguen manteniendo en términos de lenguaje, de identidad, sino también en términos económicos, cómo regresan recursos. Entonces, en este sentido, el tema que nosotros, la participación que tiene Sechimex, como ya se mencionó, pues buscó justamente identificar primero un universo de asociaciones. Esta fue una tarea bastante laboriosa, tenía que ser un trabajo que se tenía que hacer, repito, a partir de entrevistar a la propia comunidad china en distintas zonas, a través de revisión bibliográfica, etnográfica, y nos íbamos dando cuenta que, bueno, hoy en día se está dando en distintos estados de la República un crecimiento donde los descendientes de los primeros migrantes chinos, ya estamos hablando de tercera, cuarta generación, están recuperando este interés por conformar una asociación china, que eso ahorita lo vamos a mencionar en qué características cuenta. Entonces, la encuesta, ¿qué es lo que buscaba de manera muy puntual? Conocer la estructura organizativa de la institución, la antigüedad, el número de
miembros, las principales actividades, cómo se vinculan en el entorno nacional o local también y con China en el sentido político, económico, entre otros aspectos. Entonces, partiendo, decíamos, de este universo de 63 asociaciones que logramos identificar, pues la tarea fue realizar entrevistas con los principales representantes de estas asociaciones que logramos, en este caso a las que logramos acercarnos, que fueron 12. Es una muestra que habría que decirlo, deseábamos que fuera más amplia, pero también lo sabemos, había muchas restricciones, había muchas limitantes en términos de que había esa desconfianza, de por qué quieres acercarte a nosotros, y sabemos que esta forma de ser cautelosos y de no estar soltando información es algo también característico de esta comunidad, por lo que también ya mencionaba Enrique, es decir, pues bueno, eso no se es así por casualidad, sino que se tienen esos antecedentes históricos de discriminación, de xenofobia, que al día de hoy, aunque todavía están presentes, ya hay muchas también asociaciones que están abiertas a seguir en este sentido, avanzando y comunicándose para darse a conocer. Entonces, estas 12 asociaciones van a estar siendo seleccionadas básicamente en 3 entidades. ¿Cuál es la razón de estas 3 entidades? Porque son históricamente donde hay una mayor concentración de población china. Estamos hablando de Baja California, de Chiapas, de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Ahí tenemos las distintas asociaciones, algunas de ellas muy interesantes, como la Asociación China de Mexicali, que data de 1919 ya formalmente constituida, o la Asociación Songshan, y que en ese sentido datan todavía a su vez de las primeras asociaciones que llegan al norte del país, que tienen su asentamiento en Sonora, pero también en Baja California, y que son de procedencia amazónica, es decir, buscan son en este sentido son derivadas de esos primeros movimientos migratorios y que vienen reproduciendo justamente el tema de cómo se organizaban en esas primeras etapas en Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, lo que aquí nosotros estamos presentando es a este grupo de asociaciones que son totalmente heterogéneas, pero predominantemente hacia el tema cultural, al tema cívico, que es para lo que están ellas constituyéndose, y que ahorita también presentaremos los resultados. Algunas de esas asociaciones, por ejemplo, la Lumpong, es una de las también más antiguas y que tienen en ese sentido presencia en diferentes países. Es decir, aquí tienen representantes en Mexicali, tienen representantes en Cuba, tienen representantes en Perú, en distintas partes de Latinoamérica, y eso las hace ser en ese sentido muy dinámicas por el intercambio que van generando entre ellas. Entonces, haciendo una síntesis de los principales resultados, tenemos como contexto estos datos de preguntarnos primero, bueno, ¿cuántos chinos hay en México? Y lo cierto es de que también aquí hay, ahora sí que muchísimas aristas, muchísimos temas que saltan a la discusión, porque bueno, entre que si están censados, entre no, y de esos mitos de que hasta se intercambian pasaportes y un montón de cosas. Lo cierto es de que logramos al menos aproximarnos a ciertos datos que nos dan una referente de este asunto. Estamos hablando de que al menos en el censo del 2010, del Censo General de Población y Vivienda del INEGI, se cuantificaban algo así como 6.655 personas. Jimmy Lee, que en este año 2010 era secretario de la Confederación de Asociaciones Chinas en México, señalaba que no, que en realidad había como cerca de 50.000 personas chinas, distribuidas principalmente en las 3 entidades que ya mencionamos. Y bueno, ya aquí un trabajo que en este sentido se detalló en la investigación, particularmente el doctor Ushiraki, que cuantificó y registró estos datos, pues nos vamos a encontrar que hay una tendencia creciente justamente de los flujos migratorios de los chinos, y que si lo realizamos por las tasas de crecimiento, pues vemos que de acuerdo a su situación migratoria, pues está dándose una nueva oleada de migrantes. Están teniendo nuevas condiciones, están teniendo en este sentido más puertas abiertas para que se facilitara este crecimiento, sin que todavía, había que señalarlo, esté siendo significativa la participación como grupo extranjero, porque lo predominante sigue siendo los norteamericanos, que ocupan del 100% de la población extranjera, el 76%.
Entonces, la fuente de esto, por cierto, es el Instituto Nacional de Migración. No es que los hubiéramos contado. Los reportes del Instituto Nacional de Migración, no es elaboración propia. La sistematización del doctor. Bien, entonces, una de las cosas a la que nos enfrentamos es que cuando queríamos estar agrupando a estas asociaciones según su dinámica, lo primero que nos encontramos es que, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, acá teníamos un primer elemento que era definir si eran legalmente reconocidas o no lo eran. Esto nos llevaba a abrir el espectro a instituciones o asociaciones formales e informales desde un punto de vista jurídico, también por el reconocimiento que estaba haciendo la Embajada de la República Popular China aquí. Entonces, al estar todavía más buscando, haciendo entrevistas, nos dimos cuenta de que no podíamos estar agrupando en una misma en un solo grupo, para la redundancia, a todos los migrantes y a todos los descendientes. Entonces, hicimos una propuesta, una aproximación de tipología en donde hay 4 grandes grupos. Algunas de las personas, de los individuos chinos que nosotros encontrábamos, por ejemplo, en una institución, veíamos que participaban en otra o pertenecían en 2 o 3 asociaciones al mismo tiempo, lo cual también hacía un poco complicado este ejercicio, pero bueno, este es lo que nosotros al menos pudimos hacer este esfuerzo de agruparlos. ¿A qué nos referimos? Aquellas instituciones históricas que datan de las primeras décadas del siglo XX, que son estrictamente conformadas por fuerza de trabajo proveniente de San Francisco, proveniente de Estados Unidos, toda esta región oeste, también por aquellos acuerdos que se firman ya a principio del siglo entre Estados Unidos, entre México y China para traer fuerza de trabajo, y que van conformando justamente estas primeras agrupaciones. El segundo tipo de asociaciones, de instituciones que nosotros identificamos ya son propiamente de aquellos descendientes de esas primeras migraciones. Estamos hablando de individuos de tercera o cuarta generación que por distintas razones, desde las ideológicas hasta las nostálgicas, hasta las cualquiera que nosotros podamos enlistar, están hoy en día conformando asociaciones. El caso, por ejemplo, de Veracruz, el caso de algunas partes del interior del país, que están agrupando a todos los descendientes de migrantes chinos y que ellos se enfrentan a un reto muy interesante porque la embajada china, incluso los chinos dicen es que tú no eres chino, tú eres mexicano. Pero entonces nos encontramos con otros grupos donde sí se les reconoce, se les da una validez, y entonces así empezamos a encontrar muchísimas opiniones encontradas. La gente de Tapachula, por ejemplo, la Sociedad China de Soconusco, es gente muy activa, gente que está buscando el reconocimiento. Acaban de darle legalmente ante el notario público ya su constitución jurídica. A mí me decían, es que nosotros queremos que nos reconozcan más, que se nos brinden oportunidades para desarrollar proyectos, queremos relanzar toda la cultura china de en este caso de nuestros antepasados, pero nos enfrentamos con eso, ustedes no son chinos. Entonces, estas eran, básicamente son este tipo de agrupaciones que vamos a encontrar y que, repito, influye bastante la localización geográfica. Si estamos hablando de Mexicali, de la Ciudad de México, de Tapachula, la accesibilidad a recursos, la accesibilidad incluso de poder, entre ellos, entre sus miembros, de poder acercarse a otras instituciones, también está condicionada por esa situación y el entorno político. Entonces, de ahí saltaríamos a una tercera forma de organización que diríamos está dividida en 2 partes. Estamos hablando de 2 grupos de instituciones, pero en este caso de personas, de migrantes chinos. Uno, por un lado, aquellos que básicamente están llegando a México ya desde finales del siglo XX para conformar asociaciones, para conformar organizaciones, cámaras de empresarios, con el objetivo de estar apuntalando esta relación comercial entre México y China. Ese sería un primer grupo de asociaciones, como ahorita vamos a ver cuáles son, y las otras que ya son más diversas, que ya pertenecen a estudiantes, a académicos, a empleados de distintas empresas chinas, televisoras, medios de comunicación, y que provienen básicamente de la zona costera, por ejemplo Shanghái, Hong Kong, Guayayán, y a diferencia de del grupo anterior que corresponden, su
referencia básicamente a Pekín. Entonces, lo que ya mencionábamos, estábamos considerando en este caso a una asociación china como toda agrupación organizada formalmente y que realizan distintas actividades. Estamos hablando entonces de actividades cívico-culturales, económicas, políticas, religiosas, la enseñanza del mandarín, educativa, para la danza tradicional, que hay asociaciones específicamente para esto y que también fueron en este caso recomendadas. Esto es lo que nosotros estábamos ahorita mencionando, fue una documentación, era por todos los medios posibles, periódicos, YouTube, etcétera, etcétera, todo lo que estuviera a nuestras manos, además de las entrevistas, para ir por estado, ver quiénes estaban ahí organizándose. Muchos estrictamente inmigrantes chinos, otros ya decíamos de distintas generaciones y que conformaban esto. Una representación Solo sobre el anterior, yo destacaría que son instituciones que efectivamente en el 2014 existieran y estuvieran activas. Ustedes van a encontrar listados por ahí históricos de instituciones que ya no existen, ¿no? O que por ahí se mencionan en algún lugar y el presidente se murió de la asociación y murió la asociación, ¿no? Entonces, es un trabajo, me parece que interesante, de instituciones y asociaciones de migrantes chinos activas al 2014. Sí, esto que señala Enrique es importante, digo, qué bueno que lo menciona, porque la visita que hicimos a Mexicali cuando entrevistamos a Esteban León, el presidente de la Asociación China de Mexicali, es más que una asociación, es una confederación que está agrupada por pequeñas asociaciones a su vez. Entonces, si ustedes buscan en internet Asociación China de Mexicali, les despliega un listado aproximado de unas 30 y tantas asociaciones, y cuando fuimos a platicar con él, pues le pasamos lista a todos esos grupos, ¿no? Existe, no existe, no, pues ya se murió. Entonces, es que pasa algo interesante, muchas familias forman su propia agrupación. Entonces están los Chong, están los Li, están los X, los Y, los Z, y eso es una asociación, pero así nosotros la consideramos. Entonces, esta es una de las confederaciones que tiene más o menos alrededor de 2.500 miembros activos. Y están las otras más chiquitas, algunos de familiares, por ejemplo, de este reconocidísimo miembro de la comunidad china de Mexicali, Eduardo Aullón, que bueno, son apenas 5 o 10 miembros. Entonces, digo, qué bueno que señala esto, Enrique, porque justamente vamos a encontrar los casos en donde en otros hay hasta al menos 3 individuos que están ahí operando, pero que, bueno, están entrando también en nuestro universo. Entonces, como comentábamos, esta es una representación ya más gráfica de cómo están distribuidas y lo que mencionaba ahorita, justamente en Mexicali, todo lo que es Baja California Norte, pues es donde vamos a encontrar más agrupaciones, justamente porque, bueno, es en ese sentido donde históricamente florecieron más, que tienen distintas actividades. Entrando un poco ya de lleno a las estadísticas, aquí un resumen un poco general de todo el promedio después de procesar datos. Nos encontramos, por ejemplo, que las agrupaciones y sus miembros predominantemente tienen como origen Cantón, lo que es Yeyang, y algunas que son estrictamente asociaciones del gobierno central. Aquí vemos que son organizaciones de tipo cultural, que son también un 50% de ese universo total, otras son un 25% de carácter económico y otras realizan apoyo a migrantes. En cuanto a la antigüedad, vamos a encontrar que el grueso se va a concentrar justamente entre el año 2000 y 2013, y después en ese orden de importancia entre el 70 y el 99. En cuanto a su estatus legal, que era lo que nosotros estábamos mencionando para darle el carácter de formalidad o informalidad, lo que vamos a ver es que están registradas legalmente, digámoslo, el 66%, salvo que hay una diferencia aquí de un carácter más meramente fiscal, en donde algunas de ellas, por ser asociaciones civiles y no tener actividades con fines de lucro, pues bueno, entran en una agrupación, y otras que sí realizan algunas actividades y en donde cobran
se les da una cierta exención. Estamos hablando, encontramos casos donde hay grupos de danzantes y demás, y decían, bueno, nosotros cobramos, pero dado que lo que cobramos no es, en este caso, una cuota, sino más bien son donaciones, pues nos exentan de impuestos en ese sentido. Entonces, lo demás pues opera formalmente un 17% y el resto pues están registrados ante la embajada o consulado chino aquí en México. En cuanto a las actividades que realizan, el lugar donde las realizan es exclusivamente en México, el 58% de ellas es el reflejo, creo, de justamente esta parte de que son agrupaciones de descendientes chinos y que el nexo, el contacto, el vínculo que tienen hacia el exterior, ya sea con China o con otros países, es relativamente limitado. El 17% es principalmente en México y un 25% reportó que era entre los dos países. Y lo que mencionábamos, sí tienen relaciones regulares con China, ahí es muy heterogénea esa comunicación, pueden ser, nos decían también, pues es que son solamente una vez al año cada que uno de los miembros viaja, pueden ser 2 o 3, la frecuencia depende del tipo de asociación, mientras más constituye mientras más recursos haya, los miembros participan más, como esta asociación que decíamos en reuniones latinoamericanas cuando se hacen convenciones anuales. En cuanto al presupuesto, aquí hay una parte también un poquito compleja de medir, no soltaban mucha información, eso lo sabemos, es una condición básica siempre cuando se hacen este tipo de preguntas. No obstante, nos encontrábamos que, bueno, no tienen gastos mensuales en términos de que no tienen un edificio, en términos de que no pagan renta, al ser pequeñas asociaciones, muchos de ellos ponen su propia casa. O sea, al tener su casa, al tener su patio, al tener el garage, al tener todo, pues ellos se evitan de pagar una serie de costos fijos y que en ese sentido, repetimos, cuando se les invita a participar en el Año Nuevo Chino o en algún otro tipo de actividades, lo que hacen es que una de las condiciones que lo tengan que poner es que los estén invitando. Ellos ponen, si acaso, si mencionaron, darle mantenimiento a los leones, a los dragones cuando están utilizándolos, pero hasta ahí. Entonces, estábamos hablando que las que sí tienen un presupuesto y que sí son legalmente constituidas, pues bueno, representan el grueso, se van a concentrar aquí con un presupuesto mensual menor o igual a 30,000 pesos en este sentido. En cuanto a las características de los individuos, lo que pudimos identificar, a ver si se distingue, es que el 51% son hombres, el 49% son mujeres. Las edades oscilan predominantemente entre 25 y 55 años. Ya esa parte a mí nos interesaba porque decían que se están muriendo pues, los viejos. Y entonces la urgencia para algunas asociaciones es de que todos los ancianos que tenían tanto el conocimiento del lenguaje, de la cocina, muchas de estos conocimientos pues están perdiendo. Esa es una de las urgencias, por ejemplo, de la Sociedad China de Socorros, que es que ya se nos están muriendo los viejos y no tenemos la forma de estar transmitiéndole a los jóvenes el interés por esta herencia. Y entonces de ahí pues decíamos esta urgencia porque se vincularan con distintas entidades, entre ellas la Embajada China aquí en México. En cuanto a la escolaridad, pues vemos que el 86% tienen estudios medios en términos de preparatoria o inferior. En cuanto a la ocupación, son dueños de pequeños negocios, de restaurantes o de tiendas. El 29% son profesionistas o técnicos, un 24% son estudiantes, el 14% son empleados. En cuanto al estatus legal, son ciudadanos mexicanos, que era lo que les mencionaba. Otros no tienen papeles, están en calidad de documentados. Otros tienen permiso temporal con el 9%. La comunicación con China para definir este nivel de transnacionalismo, de conexión hacia el exterior, decíamos, pues tienen en este caso comunicación una vez al año 25%, el 33% nunca, rara vez, y el resto al menos el 8% 2 o más veces al año. En cuanto al contacto con instituciones chinas, propiamente, decíamos, con la embajada o con otra contraparte, el 75% reportaba que tienen al menos comunicación una vez al año, y eso por lo regular son bajo condiciones de visitas familiares o por invitaciones que les hacen otras contrapartes, pero que son muy limitadas también.
y el 25% que es más activa, que es 25% reportaban que al menos una vez a la semana. En los viajes a China, pues ahí se encontraban que el 50%, el 50% viajaba al menos una vez al año y el otro 50% nunca o rara vez. Entonces, algunas reflexiones finales. Las asociaciones chinas del fenómeno migratorio, podríamos decir, entonces, en este sentido, han sido estudiadas, pero hay que ampliar justamente el conocimiento, la dinámica. En esto tienen que participar no nada más los interesados o especialistas en temas migratorios, sino yo creo que también la República Popular China, para que justamente vayan generando distintas estrategias en la lógica de que son ellos los principales interesados de que la cultura y en general la percepción que se tiene vaya cambiando. Entonces, en ese sentido, yo resaltaría esta parte del llamado que hacen las agrupaciones de descendientes chinos de segunda, tercera generación, los más recientes, que están buscando cómo vincularse, cómo generar en ese sentido proyectos y básicamente también pues que representa un activo para México y para China en lo local, con todas las reservas y con las críticas que esto pueda significar, porque a diferencia de otros grupos étnicos sabemos si la inversión es italiana, si la inversión es canadiense, si la inversión es de cualquier otro lado, no se tiene nunca la misma inversión, a diferencia de si es China. Entonces, no me restaría más que hacer aquí un nombramiento de todas las personas que participaron activamente: el doctor Liu Shuedong, la Pérez Aragón, el ingeniero Emilio Delgado, la doctora Maricela González y el doctor Servando Otón del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, el licenciado José Antonio Sánchez del municipio de Tapachula, la maestra Mónica Cinco Basurto, Esteban León, dirigente de la Asociación China de Mexicali, y de la Asociación China de Soconusco, Amadelia Fuentes Che, María Magdalena Chiang y Adolfo J. Trujillo. Entonces, pues, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Sergio. Un par de conclusiones sobre el documento y reflexiones finales sobre el tema, ¿no? Destacando también el enorme trabajo que hizo Sergio, sobre todo yendo también ahí a Mexicali y a diversas ciudades en Chiapas y conjuntamente acá en la Ciudad de México, ¿no? Un par de temas, ¿no? Entonces, uno, la migración china a México todavía es discreta, pero con una dinámica muy significativa. La información pública oficial del Instituto Nacional de Migración, que también es limitada y escueta, pero para el periodo 2009-2013, en fin, plantea que el total de migrados nacionales chinos, que sabemos que es una parte de, aumenta de 2.600 a 12.000, ¿no? Está pasando algo. Son pocos, pero con un crecimiento verdaderamente significativo, ¿no? Un tema. Segundo tema, y cito acá a Mónica Cinco, es decir, dentro de la comunidad china y de las asociaciones chinas, como pasa con las asociaciones mexicanas en Estados Unidos y en otros lugares, hay discusiones, debates, diferencias. Cito a Mónica y lo hago y hago algunos comentarios después. Dice Mónica Cinco, 1999, página 93. La vida china en la Ciudad de México es la vida de personas y familias, no de una comunidad que en conjunto construye espacios y momentos para apoyarse, para reconocerse como iguales o simplemente para convivir. Basta mencionar que los eventos organizados por la Embajada China para festejar alguna fecha significativa para los chinos son reuniones organizadas por y para los chinos pequineses. Solo un reducido número de chinos cantoneses que ha ascendido socialmente son invitados, mientras el resto de la población china, que es mayoritariamente cantonesa, es excluido de todo aquella que tenga que ver con su propia embajada. Forman una periferia que en lo individual y al interior del grupo familiar celebran las fiestas que en conjunto los chinos mandarines festejan en la embajada,
pero tampoco los mandarines constituyen una comunidad solidaria, ¿no? En fin, podremos discutir detalles, cuántos son, si es así, etc. Pero uno diría dificultades, diferencias, no es el tema acá de hablar, uno diría ropa ajena, pero hay debates, discusiones, incluso estrictamente entre las asociaciones más vinculadas con temas comerciales de inversión, aquellas empresas e instituciones chinas vinculadas con la embajada y otros empresarios de menor tamaño, ojo, que pueden tener muchos más miembros, menos, algunos recordarán historias, discusiones de la Expo China México que se llevó a cabo en 2011, que nadie se acuerda, digo, es muy fácil destruir instituciones, es muy difícil construir, dificultades entre instituciones chinas. Me parece interesante destacar entonces, como lo señalaba Sergio, por lo menos 4, lo de menos es por ahí hacer subdivisiones, pero 4 tipos de asociaciones chinas, ¿no? Ojo, estamos hablando de una, a ver, yo diría de asociaciones y de una migración china a México cualitativamente diferente a la de Estados Unidos y a la de Perú. ¿No? Si en Estados Unidos estamos hablando de alrededor de 2.000 asociaciones, nosotros en términos medianamente activos encontramos 63. ¿No? Estamos hablando de diferencias cuantitativas y cualitativas muy significativas. Pero de lo existente, entonces pareciera que hubiera 4 grupos, ¿no? Un grupo de asociaciones más bien históricas en el sentido de que se asentaron en México desde 1910, 20, 30, algunas de estas medianamente activas y que tienen mucho que ver con la edad de sus miembros, ¿no? En donde estas instituciones, por ahí se reseña con un poco de detalle en el documento, claramente hay yo les diría, la convicción y la creación de estas instituciones tiene que ver con temas políticos, ¿no? Es decir, instituciones más bien anterior a la revolución de 1949, otras posteriores, vinculados a, en fin, grupos anticomunistas, asociaciones de amistad México-China, etcétera, etcétera, ¿no? Estas serían las instituciones más bien, ¿cómo se llama?, históricas que señalamos, ¿no? Después hay, me parece a mí, un grupo de instituciones que están creciendo significativamente en los últimos años en México, lo hemos visto acá con algunos colegas, amigos, etcétera. Recuerdo siempre hay la anécdota de una amiga, pero hemos tenido acá un grupo de presentaciones en el Sechimex, de que sabían que tenían ahí algún tío, algún abuelo que era chino, pero pues tenían las fotos escondidas y pues nadie hablaba de él pues porque era chino y pues etcétera, etcétera. Y es, digo, anecdótico, pero bien interesante como ya en los 90, particularmente en los 2000, pues ya socialmente, políticamente, económicamente, familiarmente, de pronto pues ya no hay que esconderlo, y entonces es un esfuerzo familiar, uno diría, de sacar esas fotos que todos sabían que estaban en ese baúl, y decir, oye, pues ¿quién era este señor? ¿No? Y oye, mira, pues está con mi abuelito, ¿no? Pues es tu abuelito, no me digas, etcétera, oye, ¿y de dónde venía? Y no vaya a ser que tuviéramos algún familiar, etcétera, etcétera. Ahí Sergio ha señalado un esfuerzo y un boom que hay realmente muy significativo en los medios digitales, en Facebook. Ahí Mónica Cinco ha hecho un trabajo muy relevante, en fin, lo digo en forma chusca, pero de cientos y hasta miles de familiares, gente que busca quién es este señor, de dónde venía, tenemos todavía algún familiar, no lo tenemos, etc. El segundo grupo, yo diría, de asociaciones, probablemente
probablemente en México de los que más crecimiento. Tercer grupo de asociaciones, más bien con un fin muy estricto, muy puntual, con fines económico-comerciales, que han participado en forma muy significativa en el propio Sechimex, vinculados de nuevo algunos con la Embajada de China en México, otros no. La Cachimex es un buen ejemplo de ello, pero hay otro grupo en estas diferentes ciudades. Y después hay un cuarto grupo que habría que analizar, profundizar con mucho más detalle, que nosotros en forma tímida planteamos como un grupo muy heterogéneo que viene desde finales de los 2000, de los 90, inicios de los 2000, como esta nueva oleada de inmigrantes chinos con una multiplicidad de objetivos, ¿no? Está la gente de Xinhua, está la gente de la Embajada, la más grande, pero tenemos en el CEP, en la UNAM, más de 200 estudiantes chinos con una multiplicidad de objetivos, en fin, pero también, entonces, es una generación de gente mucho más joven, mucho más diferenciada. Imagínense si estamos hablando de asociaciones establecidas en 1910, 1920, con toda una tradición en México, todos estos mexicanos, en su gran mayoría, con excepciones, dificultades, quiénes son chinos, quiénes no son chinos, otros pues, están sacando apenas las fotos de los baúles, chinos por la foto, sino realmente no mucho más que ello. Y esta última oleada, yo les diría, de lo más interesante y apasionante, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios recientes sobre la empresa Huawei. Bueno, uno va a Santa Fe y se planta ahí debajo del edificio donde hay más de 1000 trabajadores chinos, y bueno, pues uno se siente que uno está en Shanghái, ¿no? O en Pekín, o donde uno quiera, ¿no? Entonces, con intereses, con dificultades muy diferentes. Y hay un grupo de asociaciones chinas religiosas, ¿no? A la cual no tuvimos acceso y nos dijeron, oiga, no se metan en lo que nos importa, no nos importa, ojalá que en el futuro pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero temas de caligrafía interesantes, muchos de estos enviados en la propia embajada, Xinhua, institutos diversos, etcétera, recientemente ya vienen con su familia, cosa que es recientemente, es prácticamente nuevo, y eso genera una serie de implicaciones de escuelas, de no perder el chino mandarín, de caligrafía, de deportes, etcétera, etcétera. Entonces hay una diversidad en esta cuarta oleada de la mayor relevancia, altamente heterogénea, otra generación que poco tiene que ver con debates sobre la revolución china, quiénes son maoístas, quiénes son anticomunistas. Me parece que esta nueva generación, el tema es, digámoslo así, secundario, ¿no? Para la primera generación y para estas instituciones históricas, el tema es fundamental, es decir, por esto se crearon varias de estas instituciones. Termino, entonces, una invitación a profundizar esto. Hemos hecho algunos intentos frustrados de, por ejemplo, en el propio CEP de la UNAM, de lograr hacer una encuesta puntual, ¿no?, de una mina de oro, más de 200 instituciones, individuos chinos que están estudiando español por muy diversas razones, ¿no? Que puede ser de la esposa del embajador a gente que después desaparece en Tepito y no vuelve a aparecer en ningún registro. Esa es la amplitud de esta heterogeneidad. Último tema, en esta nueva oleada más reciente, claro, la centralización institucional y del comercio entre México y China juega un papel importante. Es decir, la embajada de China en México está en la Ciudad de México. Buena parte de las empresas chinas, estas nuevas, están o representadas o tienen sus centros de operación, aunque tengan su planta en otro lugar, puede ser en Sonora, puede ser en Pachuca o donde fuera, pero tienen su sede en la Ciudad de México. Entonces
esta cuarta generación ha implicado, me parece, diría en términos de hipótesis, una nueva concentración también de estas nuevas instituciones chinas en la Ciudad de México por esta relación comercial, de inversión, etc. Me parece que son los principales temas. Como ven, resultados discretos, pero me parece que lanzan una línea de investigación, y me parece que con implicaciones de política económica de corto, mediano y largo plazo fundamental, ¿no? Yo creo que sería muy apasionante, muy interesante si uno se toma en serio la relación México-China, de nuevo, más allá de Groucho Marx, más allá de trenes rápidos, digo, eso se los lleva el viento. Estas instituciones llegaron para quedarse. Si nos tomamos en serio los temas de comercio, inversión, una relación de largo plazo, etcétera, sería de lo más relevante convocar a estas instituciones en qué están, cómo están, y como verán, la gran mayoría de las instituciones pues no tienen ni para el café ni para las galletas, ¿no? Es decir, están trabajando porque el tema les interesa por lo que fuera, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto no solo académico, sino que me parece que es político, todo lo que es pensado en el fomento de la inversión, del comercio, etcétera, pues debería tomar mucho más en serio qué están haciendo, cómo están haciendo, ojo, y ya en temas muy puntuales, ¿no? Es decir, buena parte de estas instituciones que hablábamos de este segundo tipo de instituciones vinculadas a el comercio, inversión, etcétera, bueno, ver las características chinas del comercio de los chinos en México, cómo, por dónde, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejamos así. Les agradecemos por su interés. Ojalá que algunos estuvieran interesados en mejorar, profundizar, sistematizar esta información. Abiertos a preguntas. Vamos a dar lugar a sus intervenciones. Acá, yo acá. Pues sí, es admirable el esfuerzo, porque realmente la comunidad china es una masa bastante uniforme y difícil de definir, ¿no? Qué bueno que lo hicieron en conjunto con la Universidad de Estados Unidos, aunque Miami no es el lugar ideal, pero de todas maneras, como dato interesante, en Estados Unidos las comunidades chinas automáticamente se definen en tres sabores: China, Taiwán y Hong Kong, en cualquier universidad, ¿no? Y creo que en este caso les faltó a ustedes la gran comunidad taiwanesa en México. No sé qué tan grande sea la hongkonesa, pero la de Taiwán, por lo menos hace 15 años, era grande. Yo creo que de 2000 acá ha crecido. Y es importante porque están totalmente interrelacionados con los negocios chinos. Eso por un lado. Por otro, creo que en la metodología tú dividiste en 4 grupos, ¿verdad? Los históricos, etcétera, y luego 2 nuevos. Yo los dividiría en 2, con un gap casi de medio siglo, de un hueco enorme, de que no hubo un nuevo grupo de chinos, ¿no? Desde la época de Mao hasta los fines de los 80s, prácticamente el flujo de chinos fue nulo, ¿no? Entonces ahí hay unas 2 generaciones con un vacío existencial enorme. Y bueno, soy chino porque me apellido Chong, pero desde mi abuelito no sé nada. Y mi abuelito se murió hace 45 años, ¿no? Entonces, los históricos serían todos los chinos-mexicanos, y los nuevos, los chinos que llegaron desde los 80s, que fueron poquitos, realmente el flujo importante es a partir del 2000. Creo que este hueco de casi 50 años de cero flujo es importante y ayudaría mucho a poner el esquema en blanco y negro, ¿no? Porque definitivamente nosotros, segunda, tercera generación, que nacimos antes de 1950, somos hiper mexicanos. Tenemos muy pro-chinos y muy
tercera generación en Estados Unidos que busca Huitzilopochtli, pero ya es muy vivo, ¿no? Un mexicano de tercera generación. Entonces, podríamos poner mexicanos de origen chino y la oleada de chinos desde mediados de los 80. Y a nivel religioso no deja de ser interesante, porque son religión y política fueron dos de los motivos muy importantes para formar organizaciones. Antes eran el Kuomintang, principalmente, eran la mayoría de las naciones chinas en México antes de Mao, incluso después de Mao, ¿no? Y los pro-maoístas. Y a nivel religioso es interesante porque hay toda la zona costera de China, sobre todo a nivel de Zhejiang, donde el cristianismo va empatadísimo del espíritu emprendedor, del empresariado. Aquí mismo en México, por ejemplo, hay una comunidad importante de Wenzhou, que es la Jerusalén de China, por la presencia del cristianismo, y es muy importante cómo trabajan simultáneamente el verdadero espíritu emprendedor, individualista, con el cristianismo, desde el catolicismo, cualquier cosa cristiana, o sea, conceptos no chinos. Y para terminar, pues está también la otra, no sé si es religión o lo que sea, una piedrota en el zapato para el gobierno chino, Falun Gong. No sé cómo se nutren los mismos, pero definitivamente es una organización importante que hace ruido, tiene dinero y presencia. Entonces, esas serían mis opiniones así que. Me pareció muy interesante el punto que tocó el doctor Russell acerca de cómo los propios chinos provenientes de Beijing, o a veces la propia embajada, hace hablado a los chinos provenientes o descendientes de cantoneses, ¿no? Entonces, ¿a qué creen ustedes que se deba esta discriminación tal cual, ¿no? Se menciona. ¿Por qué los hacen a un lado? ¿Es por la lengua? ¿Es porque los consideraban campesinos pobres desde entonces? ¿Es porque provenían de un pensamiento ideológico diferente al que se maneja hoy en día? ¿A qué se debe esta discriminación hacia los chinos de origen cantonés? Una pregunta y un par de comentarios. Esa diferencia que marcaba el doctor Sergio Martínez al principio, de que en México se tienen registrados algo así como 6.365 chinos residentes en México, pero que le preguntaron a un chino, no sé quién, no me acuerdo, y que dijo que hay como 20.000. Lo que pasa es que probablemente en esos 20.000 están considerados descendientes de chinos, o chinos que no están registrados, que vienen como ilegales, que vienen mientras se encuentran a ver quién, las condiciones pues para tener una actividad y poder legalizarse, tener, bueno, soy cliente de tal y estoy dedicado a tal cosa, en fin. Pero también está el asunto, el asunto de que muchos chinos tienen la doble nacionalidad, es decir, tienen la nacionalidad china y la nacionalidad del país donde están viviendo. Yo conozco chinos, un chino que tiene un café de chinos ahí en Calzada de Tlalpan, y él me platica de que hay varios chinos que cuando hay asuntos importantes en China, pues piensan, etcétera, como chinos. Luego, otra cuestión, efectivamente hay cuando la embajada celebra las fiestas, las conmemoraciones de fiestas importantes de China, solamente va gente de Beijing. Por ejemplo, este chino que conozco en cantonés es cantonés, y hay cosas de China que él ha conocido por intermedio mío. Sí, yo le he llevado cosas escritas en español por Wang Wei y por otros autores chinos que él no conocía. Y le mira, aquí está esto que escribió este chino sobre la historia de China, etcétera, etcétera. Bueno. Y por último, lo que quisiera comentar,
la sociedad esta Falun Gong, entre paréntesis, es capaz de atascar la plaza finamente de gente en oposición al régimen maoísta, al régimen de la burocracia china que actualmente dirige en China. Aquí, en una ocasión que hubo un evento sobre China, no me acuerdo, vinieron los embajadores y demás, los de Falun Gong estuvieron repartiendo propaganda con teléfonos, con direcciones, etcétera, etcétera, anunciando pues sus actividades, etcétera. Y otra cuestión, yo desde que estaba en la primaria, en secundaria, en prepa, tuve compañeros con apellidos chinos, y entonces que hay una no sé qué tan numerosa, pero población en la Ciudad de México de descendientes de chinos, o que por lo menos algunos de sus parientes o ascendientes son de origen chino. ¿Les parece responder? Sí. Bien, pues, muchas gracias por los comentarios. Sobre lo que menciona José, en efecto, nosotros mencionamos hay una aproximación a lo que podemos registrar, rastrear. En este caso estamos siguiendo la metodología que la Universidad de Miami, pues, quienes han dado continuidades, o también, por ejemplo, la gente del Instituto de Administraciones Históricas de California, es que hay que ir a Arizona. Pues en Arizona tienen un muy buen banco de datos de la gente de la Universidad de aquí de Baja California. Vamos allá obligatoriamente para estar documentando justamente la dinámica que tienen, pues, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, toda esa parte de esta. Entonces, el asunto es que en ese sentido, pues, lo que pudimos registrar, ya la noté, la tenemos de Taiwán, que también, bueno, algunos proyectos que hemos hecho con los directorios y demás, bueno, de algún modo los consideramos, pero aunque ellos mismos se consideran como chinos, nosotros lo metemos en esta parte del paquete, ¿no? Desde el punto de vista business, no pueden negar ese. Sí. Bueno. Entonces, en efecto, en ese sentido, la parte de cómo hicimos esta aproximación de tipología corresponde básicamente a lo que encontramos para ir haciendo una agrupación. Si lo vemos desde el punto de vista ya político, desde el punto de vista ya más, como estabas mencionando, en efecto se va reduciendo, porque dejaríamos entonces también fuera a todos los que son familiares de tercera, cuarta generación, porque como tal, estos no son chinos, es el migrante que llega al día de hoy y nada más. Entonces, eso limitaba y restringía bastante. En efecto, Mónica Cinco nos decía también, junto con otros, hay un vacío en el siglo XX entre los 50s y los 80s, donde, y yo no diría, se redujo a cero la migración, porque la misma gente de la Asociación China de Mexicanos me decía, es que nosotros todo el tiempo, así sean 5 o 10 chinos, nosotros los tenemos aquí, en algún momento los estamos ayudando. Entonces entra vinculado con el tema de la cuantificación. Inevitablemente hay vacíos estadísticos y de cuantificación. ¿Por dónde entran? ¿Cómo llegan? Pues eso no lo sabemos, pero están ahí. Entonces, sí, en efecto, será del menos el 0.1%, pero esos individuos que iban llegando se van sumando a las asociaciones, son los que los van alimentando. Se mantienen, están temporalmente, se van. Allá en Mexicali nos contaban pues todo esto que también siempre se ha manejado como un mito, decían, es que se hacían túneles para pasar a Estados Unidos. O sea, desde cuando estaba allí yo en Caléxico, decía, bueno, pues es que mira, por aquí hay un túnel que pasaba. Hay quienes decían, no, es que nada más eran sótanos para estarse resguardando de las altas temperaturas y así como eso, ¿no? Entonces, sí, hay un flujo muy limitado, pero que siempre estaba ahí, ha estado presente y que alimentaba todo esto de las asociaciones. Y que tiene que ver también, vinculado con la pregunta, el comentario de China hoy, es que, y ya se señala ahorita, influye bastante el pasado histórico. O sea, si estamos hablando de que son todavía familiares de simpatizantes con el Partido Nacionalista, pues eso automáticamente ya los excluye. O sea, yo llegué a sacar las fotografías y no las pude poner, pero bueno, en muchos de estos lugares tienen la foto de Chiang Kai-shek, por ejemplo, o de Sun Yat-sen y así, pero no tienen las de Mao, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de esos familiares, ahora en la actualidad, pues van arrastrando eso.
Ya será la otra parte que yo digo no es exclusiva de los chinos, sino de todas las sociedades, ¿no? Si eres rico, o si eres de alta alcurnia, si eres de la familia X, eso también está presente, también me lo decía. No necesariamente los altos ingresos, y no necesariamente porque sean de Cantón, aunque sí hay está presente de que pues, te ven diferente, no eres el alto burócrata, el universitario, no eres eso. Y se da este caso de los cafés, ¿no? O sea, también, particularmente tuve que ir a entrevistar en otro proyecto a los restauranteros de Normal, de Tlalpan, de X, de Y, de Z, y ellos no querían saber nada de la embajada, ¿no? O sea, se consideran chinos, pero ellos no quieren saber nada de la embajada. Entonces, por eso decíamos, si lo reducimos a otra parte, tiene que haber un contexto político también, histórico, en ese sentido. Gracias. Un par de comentarios, ¿no? Mi impresión, tal vez me equivoque, es que, en fin, al igual que en muchos ámbitos como el cultural, los institutos Confucio, el aprendizaje del chino mandarín, del castellano en China, el comercio y la inversión, China está tratando de aprender rápidamente, en algunos casos también con muchos errores y errores, ¿no? Me parece que las embajadas, es mi impresión, de que están buscando aprender, deshacerse de esta idea de que la embajada atiende en el ámbito, por ejemplo, comercial y de inversión, exclusivamente a un grupo de empresas, las grandes empresas públicas vinculadas al sector público. Eso me ha tocado vivirlo y creo que ha habido en los últimos años un acercamiento, ¿no? No estoy cierto si es una exclusión de los cantoneses por ser cantoneses, mi impresión es que no, sino que es más bien, por el contrario, de invitar a la gente que está cercana a negocios, al ámbito político, y me ha tocado en términos personales hablar con la gente de la embajada y decirle, oye, en Tapachula hay una comunidad china interesante que debiera ser de interés de ustedes. Me dijeron, oye, pues infórmame, pues no sabía, ¿no? Y con el argumento, me parece mío, claro, tal vez no de un cónsul, pues sí, ¿sabes qué? Hay algunos que son chinos, es decir, que tienen el pasaporte chino, y otros no. Me parece a mí, pero quién soy yo para decirte, que a ti no te debería importar si tienen pasaporte o no. Digo, debieran ser un poco más integrales, y creo que se están haciendo esfuerzos. Ojo, los esfuerzos tienen limitaciones, ¿no? Políticas, culturales, etc. No estoy tratando de justificar de por qué se invita a un grupo de gente. Creo que no es un tema, me parece a mí, étnico, de decir esta región sí, la otra no, ¿no? Ojo, en todos los países se cuecen habas. Les puedo contar anécdotas de embajadores mexicanos que invitan a los de un color y no a los del otro en Pekín, en las fiestas patrias, pero no viene al caso, ¿no? Entonces, creo que hay un proceso ahí de aprendizaje. Me parece muy relevante lo que señalas ahí, lo de Taiwán. Es un tema sensible pero relevante. El tema religioso es bien interesante, ¿no? Y un tema, digo, no quiero hacerlo para nada de gran misterio, etcétera, pero con las nuevas generaciones también de chinos altamente heterogéneas, pues hay una multiplicidad de demandas, de caligrafía, ping-pong, religión y muchas otras temas que por ahí son grupos menores, y la verdad pues no tienen interés que llegue ahí un investigador de la UNAM y que les diga, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te dedicas? ¿Cuánto tienes? O sácate, etcétera. Pero es un tema que refleja esta creciente heterogeneidad, ¿no? Terminaría simplemente señalando que este vacío de flujos migratorios que se da durante varias décadas, pues es también un vacío, me parece, y un tema de la mayor trascendencia en la propia comunidad china, mexicana, descendientes chinos. Es un tema realmente muy apasionante, me parece, ¿no? Ojo, que tiene costos, que requiere
distribución, probablemente. Me parece de nuevo que la interesante exposición ahí de los 303 es un buen caso interesante, hay testimonios históricos, etcétera, muy valiosos, pero de la misma forma con todas sus carencias, es decir, no logra hacer un vínculo al 2015, ¿no? Digo, ahí están los 303, hubo problemas, matanzas, y diría el ojo del pueblo, oye, y eso en el 2015, ¿qué? Se quedó con un testimonio histórico, ¿no? Lograr ese puente al 2015 me parece que es valioso, se requieren algunos recursos, etcétera, etcétera. No hay muchísimo que hacer, a mí me parece, y de nuevo, no solo como historiador, sociólogo, arqueólogo, si ustedes quieren, en términos de revisar baúles familiares, que de nuevo se encuentra uno con muchos casos, amigos, colegas, que por ahí son chinos y por ahí son descendientes de la enésima generación, pero me parece que esto debiera tener implicaciones para el fomento del comercio, de la inversión, de una relación mucho más estable a lo que estamos viviendo en estos momentos entre México y China, ¿no? Sería una visión estratégica, seria, que creo que los dos países debieran invertir en esta relación y que en otros casos ha sido más fácil en la comunidad española, en la comunidad alemana, en la comunidad estadounidense, porque no ha habido estos quiebres, porque por ahí no ha habido estos racismos, discriminaciones, matanzas, y porque además, bueno, hay escuelas, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso hoy todavía no, pero no sería difícil avisorar que en breve, pues, de nuevo ante estas nuevas generaciones de chinos, que por ahí en algún momento empieza a haber algo así como una escuela china donde se imparta chino y el funcionario que viene de China no deje a sus hijos porque diga, no, hombre, viene a 5 años a México y se olvida de todo, y en la escuela que va, pues me lo malformatean, y llega a China y no se vuelve a encontrar nunca más, etcétera, etcétera. Entonces, una escuela tiene otras implicaciones institucionales para los diversos funcionarios, empresarios, estudiantes, investigadores y profesores, que como vemos según las estadísticas de migración, está creciendo en forma muy significativa. Ahí hay un ámbito de trabajo público, de relaciones exteriores, de economía, me parece que muy valioso. Bueno, me siento obligado a hacer un comentario sobre la doble nacionalidad, ¿no? Para nosotros pues ya es muy común con el TLC, y sobre todo para los descendientes de europeos, que tranquilamente el nieto de español o francés va a la embajada y le da su pasaporte sin mayor problema y ya es europeo. China, al ser inmensamente poblada, no existe el concepto de doble nacionalidad. China por tradición es una sociedad expulsora de población. Así de que la doble nacionalidad no existe. Que haya chinos con dos pasaportes como el Coperas o Cuello, que al momento que salió a la luz, dijo China, ese ya no es chino, ¿no? O sea, automáticamente lo desconocen. Entonces, los ciudadanos chinos, cuando salen al exterior, si son enviados por el gobierno como embajador, como gerente de empresa estatal, siguen cumpliendo una tarea del gobierno. Podríamos decir, siguen siendo ciudadanos 100% chinos. Cuando un chino sale a poner su restaurante o a abrir su tienda en Tepito, aunque se quede con pasaporte chino, se vuelve chino de ultramar, o sea, ciudadano chino de segunda. Y si ya después se hace mexicano, pues automáticamente pierde la nacionalidad china, aún así llegue a conservar sus dos pasaportes, ¿no? Entonces es muy importante tener claro, expulsora de población, y no existe el concepto de doble nacionalidad, ni siquiera para los extranjeros que se quedan en China toda una vida y aportan grandes conocimientos con relación a China.
yo creo que ha dado menos de 10 nacionalidades chinas a extranjeros hiperdistinguidos, y eso a la hora de morirse, faltando 2-3 años, a los 80 años, por reconocimiento lo hacen ciudadano chino. Pero algo excepcional, excepcional. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Qué pasó en noviembre con los 14? ¿Se puede identificar? Sí, me llamo Jaime, estoy un estudiante de Inglaterra aquí en México. ¿Qué pasó con los 14 acuerdos firmados en noviembre? ¿Las nuevas condiciones en el mercado harán que cambien? ¿Qué se espera de ellos? Y más específicamente con el Fondo de Energía de Sinomex, entre Pemex y 3 empresas estatales en China, hasta $5,000 millones. ¿En qué etapa estamos con eso? Gracias. Bueno, mira, vamos sobre lo que comentaba José. Pues bueno, muchas gracias ahí por las aclaraciones. Algunos temas los teníamos, creo que relativamente claros, pero va a ser muy enriquecedor. Sobre el tema, digo que recuerda, acá estamos hablando sobre el tema de la migración china, no sobre otros temas. Ayer hicimos una presentación sobre un monitor de la manufactura mexicana y un capítulo largo al final sobre por qué China no invierte en México, ¿no? Que pudiera interesar con un grupo con información diversa. Yo simplemente te diría que desgraciadamente la relación México-China ha entrado en una fuerte debate, ¿no? Y que no veo que ninguno de estos, no, como dice, nunca digas nunca, pero que desgraciadamente no se han logrado concretar temas de inversión, fondos, además donde han cambiado las condiciones de forma importante. Digo, el eje China-Rusia hace mucho menos relevante e interesante a México para la inversión china en el ámbito petrolero. No significa que China no vaya a importar, pero si el petróleo, el precio del petróleo está a $50 y no a 100, y si China está esperando importar el 30% de su consumo energético en 5 años de petróleo proveniente de Rusia, con oleoductos y con tecnología china que ellos controlan, creo que nosotros el 20, 50, 500 kilómetros cuadrados que se les pueda vender en el Golfo de México con una calidad de petróleo muy inferior, los hace, digamos, lo bonito, mucho menos interesante, más allá de serios enojos por parte de las altísimas autoridades chinas a lo tropicoso que se está comportando nuestro país con respecto a China. No lo estamos tomando en serio, y China lo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Me cansé, yo estoy invirtiendo de las Malvinas a Guatemala, y no se entiendo si es que ponen en orden tu país, ¿no? Entonces hay un serio conflicto que tan tropicosos somos que ni nos enteramos, ¿no? Las altas autoridades dicen, pues quién sabe por qué se enojaron, ¿no? Entonces la cosa es realmente seria, ¿no? Y seguimos con especulaciones y expectativas de grandes inversiones chinas que, sorpresas a la vida, por ahí se materializarán, pero hay un serio problema del cual ni nos hemos enterado, ¿no? No sé qué sea peor. Terminamos entonces simplemente pues invitándolos a este tema de las asociaciones, instituciones chinas. Es un tema de la mayor relevancia, muy interesante académicamente, me parece que políticamente ni hablar. Hay que trabajar muchísimo, ¿no? Hay que tomar en serio lo que ya se ha hecho, no sé, que no se hubieran hecho nada. Hay autores, me parece, que se citan en el documento muy relevantes, y hay muchísimo que hacer. Ojo, otro tema sería igual de interesante, cuantitativamente menor, sería también de ver asociaciones mexicanas en Chile, ¿no?
que hay pocas, algunas, conozco 4 o 5 en la actualidad, pero bueno, eso es otra materia de trabajo, ¿no? Pues muchas gracias.